Queridos amigos, y con qué gusto lo digo, así, queridos amigos. Como le decíamos nosotros recientemente al Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, con el cual conversamos largamente, la más brutal y más cruel violación de los derechos humanos de nuestro pueblo es la que se comete con el intento de matar y rendir por hambre y enfermedad a 11 millones de cubanos. Estados Unidos hablando de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país, a su población autóctona, a su posición indígena. ¿Quién puede olvidarse de aquella época y de aquella tradición de recolectar cueros cabelludos de indios? Mataban más indios que búfalos y acabaron incluso con los búfalos. Expandieron el Estado a costa de los territorios de otros y se extendieron arrebatando tierras. Y así despojaron a los vecinos de una forma o de otra de cuántos millones de kilómetros cuadrados de tierra. Solo a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela. En países de América Latina intervinieron decenas de veces. A Panamá le impusieron el canal. Eso por no hablar más que de nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam y en Laos, en Camboya y en estos muchos lugares. ¡Qué historia! Y qué paradójico que ahora aprueben la proposición de ley 187. Y eso no fue hace 100 años, ni fue hace 100 días, hace unas cuantas semanas.
para prohibir que le presten atención a la salud y a la educación de los niños indocumentados y a los familiares y a los indocumentados. ¿Qué concepto, qué respeto por los derechos humanos son esos? ¿Qué conceptos, qué ideas acerca del ser humano? ¿Y cómo se puede concebir que un niño llegue enfermo y no se le atienda? Cuando se gastan, por otro lado, 300.000 millones de dólares en el presupuesto militar y en las armas más sofisticadas que se han concebido jamás. Y no hay que remontarse a los pasados tiempos. En los tiempos modernos, desde que la revolución existe, ¿cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos? Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la Guerra Mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español. Que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini. Y que costó millones de vidas. Hasta el final. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki. Con el empleo innecesario de armas nucleares, empleo absolutamente innecesario y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola contra el ejército del apartheid junto a los angolanos,
Ya Sudáfrica tenía armas nucleares, varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Pero era Sudáfrica, era el racismo y el fascismo. Ellos que han armado gran escándalo ya están amenazados con la guerra por la supuesta idea de que los norcoreanos querían desarrollar armas nucleares. Toleraron, permitieron, consintieron y por vías indirectas facilitaron la construcción de armas nucleares por parte de Sudáfrica. Pero si nos acercamos a nuestro continente y en época reciente, ¿quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua? Organizada a través de mercenarios armados, que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses y la mutilación de miles y miles de nicaragüenses. ¿Quién lo puede olvidar? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo, porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que habían llegado la hora de cobrarle los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos, para que lo apoyaran en aquella aventura militar. Fue una aventura, en definitiva, porque no es forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen, y se hacen, y si se hacen hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz
en los años 50. Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas, inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe. Que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos. 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? Y a los que torturaban, asesinaban y desaparecían gente. ¿Quién intervino en Santo Domingo cuando la rebelión de Camaño? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado?
¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Todos los que he mencionado. ¿A quiénes de ellos les negaron los créditos y el comercio? ¿A quién de ellos defendieron de venderle armas y suministros de guerra? ¿A quiénes no entrenaron en la llamada acciones antisubversivas? ¿A quienes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas? Y esos son los que bloquean a Cuba, los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo. Y es Cuba, lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole, el país que más ha hecho por el ser humano. ¿Qué revolución fue más noble? ¿Qué revolución fue más generosa? ¿Qué revolución respetó más al hombre? Y no ya como revolución victoriosa en el poder, sino desde nuestra propia guerra, desde nuestra propia lucha revolucionaria que estableció principios inviolables. Porque lo que nos hizo revolucionarios fue la repulsa a la injusticia, la repulsa al crimen, la repulsa a las torturas. Y nuestra guerra que que duró 25 meses y fue intensa, donde capturamos miles de prisioneros. No hubo un solo caso de violencia física contra las personas para obtener información, ni aún en medio de la guerra. No hubo un solo caso de asesinato de un prisionero. Y lo que hacíamos con los prisioneros era ponerlos en libertad. Lo único que le quitábamos las armas, que eran lo único que nos interesaba, y teníamos que tratarlo con todas las consideraciones que merecían aquellos suministradores de armas. Al principio les habían hecho creer que los matábamos a todos. E incluso resistían hasta el final. Pero cuando fueron descubriendo a lo largo de la guerra cuál era el comportamiento del ejército rebelde, entonces más fácilmente deponían las armas cuando estaban cercados, cuando estaban perdidos.
Y hubo alguno de aquellos soldados que se rindió 3 veces. Porque lo cambiaban de frente, de un frente, otro frente, se rendía, de otro frente, se rendía. Cambiaban de lugar. Y ya tenían experiencia. Pero lo más importante es que esos principios de no acudir jamás a la tortura, no utilizar jamás el crimen, esos principios lo ha mantenido sin una sola excepción hasta hoy la Revolución Cubana. Digan lo que digan, escriban lo que escriban. Ya sabemos que muchos de esos libros los escribió gente asalariada de la CIA. ¿Hay algún otro ejemplo igual en la historia? Y en la historia ha habido muchas revoluciones y fueron por lo general duras y muy duras, desde las revoluciones allá en Inglaterra y después la Revolución Francesa y la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española y la Revolución Mexicana. De revoluciones sabemos bastante y se han escrito muchos libros. Y de contrarrevoluciones más todavía. Porque bueno, de las contrarrevoluciones ni se habla. Las revoluciones suelen ser generosas. Las contrarrevoluciones son indefectiblemente despiadadas. Sino que lo digan los comuneros de París. En el caso de Cuba no se ha dado una sola excepción. No existe en la historia de la revolución un solo caso de torturado, así con esas palabras, un solo caso de asesinato político, un solo caso de desaparecido. No existen en nuestro país los llamados escuadrones de la muerte que proliferan como hongos en muchos países de este hemisferio. Ustedes que hablen por nosotros. Hemos preferido no citar nombres, pero ha habido de todo en nuestro hemisferio. ¿Y por qué no se menciona Estados Unidos? Donde hombres como Luther King, por ejemplo, fueron brutalmente asesinados por defender los derechos civiles. Otros muchos. Un país donde se aplica la pena de muerte a negros y a hispanos.
En nuestro país no se conocen esos fenómenos que vemos en otros, de niños asesinados en las calles para evitar el espectáculo de las limosnas y todo eso. La revolución liquidó el pordioserismo. La revolución liquidó el juego. La revolución liquidó las drogas. La revolución liquidó la prostitución, sí. Puede haber algunos casos, desgraciadamente, algunas tendencias que con motivo de las dificultades económicas y la apertura del país a grandes contactos con el exterior originan. Y puede haber algunas jineteras, no lo negamos. ¿Se ve? De vez en cuando por la Quinta Avenida aparece alguna que otra, pero no hay que correr el riesgo de confundir personas decentes con jineteras. Ay, se dan esos casos, pero se lucha contra eso. No se tolera la prostitución, no se legaliza la prostitución. Puede haber algunos niños que enviados por sus padres se acerquen a un turista a pedirle un chicle o a pedirle algo. Esos fenómenos los tenemos en la situación especial que estamos viviendo, en medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico, cuando el bloqueo se ha recrudecido. Pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. A pesar de nuestra gran pobreza actual. Los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. No hay un solo niño sin escuela y sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención médica desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde la primera semana de su concepción. Somos el país del mundo de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. El país del mundo, no digo del tercer mundo, del mundo.
por encima de los nórdicos, de los canadienses y de todo aquello que figuran como en las posiciones cimeras de la salud pública. Somos el país del mundo de más maestros y profesores per cápita. A pesar de las calamidades que estamos soportando. Somos el país del mundo con más instructores de arte per cápita. Somos el país del mundo con más profesores de educación física y deporte per cápita del mundo. A ese es el país que bloquea. A ese es el país que tratan de rendir por hambre y por enfermedad. Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos, a cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestras formas democráticas. Incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso, a pesar de la noble resistencia del gobierno, de los gobiernos de Brasil, de México y de otros, y promovido por algunos que son muy uña y carne y uña con Estados Unidos, no quiero mencionar nombres, que dio lugar a un documento bastante confuso, con cierto nivel de confusión, que da lugar a interpretaciones. Y algunos lo interpretan como la posición de Estados Unidos, condicionamiento de la suspensión del bloqueo a cambios políticos. Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución sino el más profundo y extraordinario cambio político? Y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años. Y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución, al partir del principio
de que el pueblo postula y el pueblo elige. No critico a nadie, pero en la mayor parte del mundo, hasta incluso en África, que le están introduciendo junto con el neoliberalismo y el neocolonialismo y todas estas cosas, los sistemas políticos occidentales, gente que nunca oyó hablar de Voltaire, Danton, Juan Jacobo Rousseau, ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y recuérdese bien cómo Bolívar en nuestro hemisferio era tan renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos, y que han conducido a la catástrofe a nuestros países, a la división, a la subordinación, al neocolonialismo. Pero nosotros vemos que se fragmentan en mil pedazos las sociedades, sociedades que tienen que unir su esfuerzo para el desarrollo. Y allá le han prohibido no el multipartidismo, sino el milipartidismo, porque son, o el centipartidismo, cientos y hasta miles de partidos. Y nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio, nuestro, que no lo copiamos de nadie. Establecimos el principio de quién postula en primer lugar, y postulan los vecinos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como la democracia griega de que tanto se habla. Y sin esclavos ni siervos. Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. Tenían que ser tan pocos que en época en que no había micrófonos, se reunían todos a hacer una elección. Los esclavos no participaban, los siervos no participaban, hoy tampoco. Cuando usted analiza los resultados electorales se topa. Compadre, en Estados Unidos ahora mismo acaban de elegir un nuevo Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias hacia el conservadurismo y hacia la ultraderecha. Pero son asuntos internos de Estados Unidos, de verdad se lo aseguro, se los juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos como condición para normalizar las relaciones que renuncien a ese sistema. Calculen que le digamos que tienen que votar por lo menos el 80% de la gente. El 38 decidió y se acabó. Y los demás dijeron, me voy para la playa, o me voy para el cine, o voy a descansar en mi casa. Eso ocurre entre los campeones de la libertad y de los derechos humanos y los derechos civiles, etc. Y en muchos países de América Latina, por el estilo, mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los siervos dicen, ¿para qué voy a votar si voy a seguir igual? Y qué difícil es ponerlos de acuerdo. Eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo
de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difíciles de sobrepasar. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar más del 95% de los ciudadanos y nadie está obligado a votar. Incluso los que no están con la revolución van y votan, aunque sea en blanco. De no votar por este o por el otro, votan por uno, votan por el otro, ¿no? Ahora en nuestro pueblo, repito una vez más, postulan los vecinos, postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que en ese sentido, las posibilidades de ser electo algún ciudadano son infinitamente más que en cualquier otro país. Una buena prueba. Estaba hablando con una delegación mexicana y me dijeron, aquí está la Benjamín de los diputados. ¿Qué edad tiene? Dice, 25 años. Realmente me quedé admirado. Pero de repente me acordé de que nosotros tenemos varios diputados de menos de 20 años. Porque los estudiantes, desde secundaria en adelante, participan en el proceso de la selección de los candidatos y todas las organizaciones de masas. Los campesinos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Las organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. Los sindicatos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Los comités de defensa de la revolución participan en el proceso de la selección de los candidatos. Y hay numerosos estudiantes de secundaria y de preuniversitario y de universitario que son diputados a la Asamblea Nacional. Y mujeres, y campesinos, y obreros, y trabajadores, intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El partido ni postula, ni elige. Vela porque se cumplan todos los principios y todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos electorales. Esa es la situación de nuestro país. Y en una de las últimas modificaciones, cada uno de los candidatos a diputados tiene que sacar más del 50% de los votos válidos. Alarcón estuvo explicando algunas de estas cosas cuando recordaba con una revista que llevaba en la mano. Él tiene la ventaja de que habla inglés y de vez en cuando se está leyendo una revista norteamericana, y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuánta gente tiene 25 millones de dólares para gastárselo en una campaña? Y en Cuba no necesita gastar ni 25 dólares. Tal vez el pasaje para ir a votar el día de las elecciones. Gastarse en ciudadanos, eso es una cosa. ¿Qué democracia es esa que exige ser millonario para poder contar todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten? Y después no se acuerdan más de él hasta la próxima elección, a los 4 o 5 años. No cuentan con él ni una sola vez, más nunca. Se olvidó. En nuestro país los cargos son renovables. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, pero puede ser removido también de sus cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos lo impuso nadie.
No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La Constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que ustedes han estado defendiendo. El derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente. En el mundo es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión, y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. No nos gusta. Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión de cese el bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años, pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos.